meditábamos en torno a Primera de Corintios, el himno del amor de Primera de Corintios 12, del 12:31 al capítulo 13, versículo 8, y veíamos esas 16 cualidades del amor. Prácticamente los 3 reflexiones fueron en torno a ello. Hoy la iglesia nos ofrece este regalo del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y voy a focalizarme en torno a una expresión de la primera carta a los Corintios, que yo creo que todos la hemos escuchado y que incluso en alguna ocasión hemos hablado de ella, porque San Pablo habla de la muerte de Jesús según las Escrituras. Y todos nosotros en nuestra comprensión de la vida de fe cristiana, decimos es que ya estaba escrito que el Mesías tenía que morir. De hecho, lo que el Señor le explica a los discípulos de Maús en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, cuando venían entristecidos, eres tú el único forastero que no sabes lo que ha acontecido en Jerusalén. ¿Qué cosa? Le pregunta el peregrino, entre comillas, a los discípulos de Maús. Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta notable en obras, y cómo nuestros jefes lo mataron. Y el Señor empezó a explicarle las Escrituras. Bien, muy ligado a esto, lo que hoy San Pablo nos expresa, nos presenta este anuncio o lo que ya estaba redactado en torno a la muerte del Salvador. El tema es profundo. Hoy posiblemente en la mañana nos detengamos en 3 elementos, pero sobre todo en uno de 3, y nos dé para que en la tarde podamos profundizar. Pero también lo que el texto dice, que no tan solo las Escrituras anunciaron la muerte del Señor, sino también las Escrituras anunciaron su resurrección, que también esto es fundamental. Muy bien, vamos a ofrecerle o a dirigir la mirada en torno al texto de la palabra de Dios. Adelante, Fer. Les decía, es la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículo 11. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que estáis fundados y que os está salvando, si es que conserváis el evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe, porque lo primero que yo os transmití tal como lo había recibido fue esto, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía. Otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos. Esto es lo que habéis creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios es un capítulo hermosísimo. De hecho, mañana, primero Dios, profundizaremos en torno al tema de la resurrección. El apóstol San Pablo pregunta, ¿cómo es que resucitan los muertos? Porque trata de explicar este misterio del que Cristo nos ha hecho partícipes. Pero hoy él recuerda el evangelio que ha predicado y en el evangelio en el cual las personas se han adherido en la fe. Pero la primera verdad que se predica es que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras.
Quiero detenerme en esto, la muerte del Señor anunciada ya desde la antigüedad. Adelante, Fer, por favor. El apóstol San Pablo, te decía en esta primera carta a los Corintios, expresa, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y bueno, aquí hay una expresión que quiere indicar lo que aconteció en Jerusalén con un plan y una voluntad que Dios permitió, y ese testimonio está ya narrado en la escritura que Pablo está predicando. Obviamente está anunciando y recuperando todo aquello que desde el Antiguo Testamento ya nos anunciaba que iba a acontecer en el momento perfecto de la salvación. Te decía que hay tres elementos que nos narran acerca de la muerte ya en el Antiguo Testamento de cuando viniera el Mesías. Vamos a hablar en la tarde posiblemente un poquito recuperando todo esto, aquello que dicen los discípulos de Maús, nosotros esperábamos, pero Dios ya había anunciado este elemento doloroso que Cristo hace suyo en la entrega amorosa en la cruz. Te digo, tres personajes del Antiguo Testamento anunciaban la muerte de Cristo. En primer lugar, la muerte del profeta. Segundo, la muerte del justo. Y tercero, la muerte del siervo. Lo de la muerte del siervo da también para hablar muchas cosas, pero bueno, ya lo veremos detenidamente. Primero, adelante, la muerte del profeta. Hago alusión al texto de Lucas 11:49. El Señor dice, por eso dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles y algunos los matarán y perseguirán. El Señor hace alusión cuando es rechazado de que ya estaba anunciado que algunos profetas los matan y los persiguen. No obstante, hay una expresión bíblica que debemos familiarizarnos con ella. Lo que significa la suerte del profeta. Cuando en algún momento tú escuches es que es la suerte del profeta. Incluso cuando en algún momento esta expresión se convierta en una situación social, se refiere a que en el Antiguo Testamento todos los profetas tuvieron una muerte trágica. Todos tuvieron un destino trágico. Y podríamos decir que prácticamente todos aquellos que viven el profetismo terminan de esa manera. O sea, podríamos pensar, por ejemplo, en don Óscar Anulfo Romero, el obispo salvadoreño, y podríamos ubicar la suerte del profeta, la suerte de aquellos que predicaron, que denunciaron, que anunciaron la salvación, pero que denunciaron todas las situaciones de muerte. Y podríamos hablar también de otros muchos casos donde la suerte del profeta a veces no termina en la muerte cruenta, pero sí en ese denostarles, en ese, digamos, desacreditarles. El profeta tiene un destino trágico. Todos los profetas son perseguidos. En el caso del Antiguo Testamento, algunos profetas murieron a la espada, otros murieron lapidados y otros, como Isaías, murió nada más y nada menos que desollado. Es decir, le fueron arrancando la piel, y al arrancarle la piel, la sangre, la carne, los músculos palpitaban y era una situación pues, realmente aleccionadora. Lo que acontece con nuestro Señor, digamos, es la suerte del profeta. Y digamos, es el camino en el que Jesús habla acerca de la muerte de la sangre justa que va a derramar por nosotros. Y así Él aparece bondadoso, Lucas 23, donde nos presenta esa primera palabra de las 7 que ya hemos meditado, de las palabras que el Señor pronuncia en la cruz. Ese Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero antes en Mateo 23:37, cuando miraba desde lo alto a la ciudad de Jerusalén y empieza a llorar por la
impotencia de todo aquello que hizo por la ciudad santa. El Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, la que matas y apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos y tú no has querido? Pero llegarán días en que no quede piedra sobre piedra. Sí, el Señor anuncia: la que matas y apedreas a los profetas. La muerte, según las Escrituras, era que el profeta tenía que morir. Y al Señor, aunque es la palabra, se le relaciona con el destino del profeta. Pero adelante, veamos el segundo modelo o la segunda figura que anunciaba ya la muerte también del Señor. Dentro del Antiguo Testamento se valora mucho el elemento de la justicia, y la justicia se vincula con Dios. Pero la persona justa no cabe en la sociedad. O sea, una persona buena, una persona piadosa, una persona que pone a Dios como su defensor, la sociedad se ríe de él o de ella o de ellos. Digamos que cuando alguien dice: es que yo creo en Dios, lo que acontece con Jesús, vamos a ver si viene Dios y lo salva. Vamos a ver si dice que Dios está de su lado, si dice que Dios lo acompaña, si dice que Dios lo protege. Vamos a ver si es cierto que Dios va a venir a salvarle. Y quisiera, bueno, sobre todo, que ubicaras que esta dimensión de la muerte del justo, aun cuando en los justos de la vida cotidiana no termina en la muerte, pero sí tú ubicarás que en las instituciones, en algunas estructuras, de pronto el que tú estés cerca de Dios te hace vivir, vamos a decir, la suerte del justo. O sea, si tú quieres ser honesto en tu trabajo, habrá quien diga: vamos a ver si puede con su honestidad. Si tú académicamente quieres que las cosas sean como tienen que ser, vendrán pruebas para aquella persona que quiere ser justa. Si tú, por ejemplo, en tus trámites de oficina de gobierno, y vamos, yo no estoy hablando de colores políticos, no, de la estructura, a veces esa burocracia, esa situación, a veces tan corrompida, con tantas situaciones de raíz, y reitero, o sea, hablo de ese lugar tan complejo al que tú y yo de pronto tenemos que, pues, tocar puertas o hacer trámites, y tú quieres hacer las cosas como Dios manda, y ya veremos todo tipo de situaciones con las que se te va a buscar complicar la existencia. Incluso tengo que decirlo, o sea, si alguien, y lo digo oración y conforme lo que acontece en torno a la persona del Señor, te lo digo de una forma sencilla. Lo que estamos reflexionando es lo más contradictorio que hay. ¿Y qué es eso contradictorio, Padre Rogelio? Que a Dios se le condena en el nombre de Dios. ¿Sí? Es una contradicción. A Dios se le condena en el nombre de Dios. O sea, el Sanedrín dice: nosotros tenemos una ley. ¿Quién le dio la ley? Dios. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir. Fíjate lo más contradictorio. A Dios lo condenan en el nombre de Dios. O sea, porque el justo no cabe en la sociedad. Se burlan. Se decía: hijo de Dios, a ver si viene Dios a bajarlo. Sí. Y esto está en la estructura religiosa también. Voy a decir algo que es hasta un poco, digamos, incómodo, un mucho incómodo, o un tanto provocador. A Dios no lo mataron los malos, sino los oficialmente buenos.
Dice, no es verdad. O sea, lee la palabra de Dios. A Jesús, a Jesucristo, al Señor, no lo mataron los malos, lo mataron los buenos. Es que los ateos mataron a Dios. No, lo mataron los religiosos. Te comento esto, porque esto también puede acontecer en el seno de nuestra iglesia. A ver, en un grupo busca que las cosas sean como Dios manda y vas a encontrar no pocos problemas. Sí, pero no tengamos miedo. Yo sé que esas palabras pudieran sonar como que yo quiero desalentar. No, nuestro modelo es Él, nuestro Señor. Pero cuando dice San Pablo que murió según las Escrituras, es porque estaba anunciado que al justo le va mal. Oye, padre, pues ya no me motives. Claro que te motivo. Yo no estoy desmotivándote. El justo sufre mientras que los inicuos parecen triunfar, los malos. Lo que tú y yo hemos escuchado, padre, es que a los malos les va bien, aparentemente. Y por eso, bueno, Jeremías, y hay un montón de salmos del justo sufriente. Yo te he dicho, el Salmo 22, que aquí viene el parrafito de abajo citado, el 69 también, pero el 22, es el Salmo del pobre. Y es el que el Señor está rezando cuando está en la cruz. Elohim, Elohim, lema sabactamí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos en mi alrededor se ríen, me han quebrado, me han horadado el costado, se han repartido mis ropas, mi lengua es como una teja, tengo sed, todos parecen mastines, perros de casa. Bien, adelante, una breve referencia, solamente para que ubiquemos esto de la muerte del justo, Sabiduría 2, 12, 17 al 20. Fíjate cómo esto era lo que estaba escrito, que dice San Pablo. Los malvados dijeron entre sí, tendamos una trampa al justo. ¿Por qué? Porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte vergonzosa, ignominiosa. Te recuerdo la palabra ignominia. Ignominia es lo que no tiene nombre. Condenémoslo a una muerte que no tiene nombre. Una muerte que se convierta en una burla. Una muerte en donde le destrocemos, le exhibamos, donde sea el escarnio, que todo mundo se ría, que se convierta en espectáculo de todo el que pase frente a él. Condenémosle a una muerte ignominiosa, porque él dice que hay quien mire por él. ¿Te fijas cómo describe lo que aconteció el Viernes Santo? Pero bueno, en la tarde hablaremos que también
La escritura hablaba de la resurrección y vamos a continuar un poco o un mucho con este texto del libro de sabiduría. Por el momento, bueno, continuemos. Ya en el Nuevo Testamento, eh, pues se le da importancia a esta observación. Aquel que no conoció pecado, nuestro Señor, ahí viene Corintios, Gálatas, fue entregado por Dios. Y dice Primera de Pedro 3:18, fíjate lo que dice, pues también Cristo para llevarnos a Dios murió una sola vez por los pecados. Y lo dice el apóstol, el justo murió por los injustos, muerto en la carne y vivificado por el Espíritu. Entonces Jesús, Pablo dice, es que murió según las Escrituras, sí, soporta toda la injusticia. Sin embargo, a través de la muerte del justo hemos sido salvados. Jesucristo es el justo que se abandona en las manos de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bien, el tercer elemento, ya un poquito más rápido, te digo, nos da para mucho. Ya hemos hablado de la muerte del profeta, ya hemos hablado de la muerte del justo. Quiero referirte ahora que hay una, te digo, por esto creo que en la tarde vamos a profundizar un poco en este término. Hubo toda una reflexión en torno a la persona de Cristo, eso es la cristología, reflexión en torno a la historia, a lo que el Señor hace, que veía los 4 cánticos del siervo de Isaías, y ahí vienen las referencias, Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50 e Isaías 52, un anuncio de la pasión. De una forma especial, y en la tarde, por eso te digo, quiero detenerme en este 4 cántico del siervo, Isaías 52, 13, 53, 12. No solo aparece como una predicación, sino como una explicación de la muerte del Señor. Y esta explicación se resume en 2 palabritas: entregar la vida. Digamos, la síntesis de los cánticos del siervo, podemos hablar de aquel que entrega la vida y el asombro de que aquel que es exaltado, aquel que sufre, aquel que se hace nada, nos explica cómo nuestros dolores fueron llevados por él. O sea, él cargó con nuestros dolores, él cargó con nuestra vida y todo lo que nuestra vida pudimos haber vivido. O sea, cuando decimos que él ya pagó por nuestros pecados, se refiere a esta expresión del siervo. Adelante. En el Nuevo Testamento es continua la alusión a estas ideas de este cántico. Romanos 4:25 dice, fue entregado por nuestros delitos. Y lo que habla acerca del capítulo 6 de San Juan, donde el Señor dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Habla de ese dar la vida por nosotros. Y hay una gran cantidad de textos que expresan esta verdad de aquel que es entregado por nuestros delitos. Pero, y ya con esto concluimos, adelante. Hechos 8:32. Posee una cita textual de Isaías 53:7. Ahorita lo refiero, te digo, lo profundizamos en la tarde. Dice el profeta Isaías, y que está citado en Hechos 8:32, mi siervo justificará mucho. Fue llevado como cordero al matadero, no emitió grito, sin resistirse, entregó su vida por el perdón de los pecados. Mi siervo como cordero fue llevado al matadero. Y entonces el eunuco que lee este texto de Isaías le pregunta a Felipe, oye Felipe, ¿de quién dice este texto el profeta? Y Felipe se acerca y le dice,
mi siervo justificará a muchos. Dios ya había anunciado que Jesús nos iba a justificar. Fue llevado como cordero al matadero. Sí, como un corderito manso y humilde, sin emitir sonido ni gritar. Así murió nuestro Señor. Y así lo explica. Y esta referencia al cordero que anuncia Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Juan Bautista, cuando ve al Señor, dice, recordando Isaías, como cordero fue llevado al matadero, dice, he ahí al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y hace referencia a este cántico de Isaías 53, concretamente al versículo 11. Vamos pues a pedirle a Dios que asimilemos el amor de Cristo. Reitero, a Dios no lo mataron los malos, lo mataron los oficialmente buenos. A Dios no los mataron los incrédulos, aunque había incredulidad en la autoridad religiosa. Pero quiero decir que a Dios no lo mataron los ateos, sino los más piadosos, los que conocían la enseñanza de Dios, entre comillas, fueron los que acabaron con él. Pero dice el apóstol, murió según las Escrituras y resucitó según las Escrituras. Si estaba anunciado que el siervo iba a morir, el justo iba a morir, el profeta iba a morir, también está anunciado, va a resucitar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.